Como habíamos anunciado, está con nosotros el politólogo Fernando Tuesta. Él es profesor de la Universidad Católica y ha sido director de la Oficina Nacional de los Procesos Electorales, OMPE, en el Estado, y también presidente de la Comisión Ad hoc de alto nivel para la reforma política. Ha escrito un artículo en El Comercio este domingo bajo el título de "No dejes que decidan por ti", explicando las consecuencias del voto nulo. Antes de hablar de ese tema que ha merecido su artículo, quería oír su opinión sobre algunos elementos de coyuntura, en el primero de los cuales tiene que ver con el debate, cuya segunda parte tendrá lugar dentro de menos de una hora, a las 8 de la noche. Buenas noches, doctor Fernando Tuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Sí, el debate, ¿cómo lo percibió la fórmula que le parece? ¿Puede llamarse debate? No, imposible. No. No hay forma, cualquier formato va a ser siempre incapaz de poder entregar al ciudadano, digamos, elementos de juicio suficientes o por lo menos importantes para que decida. El tema es el número, y el número está en función del voto preferencial. Lo que quiero decir es que si ya tienes 21 listas y para el caso de Lima 36 en cada lista, este pues es un número explosivo, ¿no? Si bien es cierto, los partidos han designado un grupo, el número es imposible, repito, de poder en cualquier formato poder entregar eso que se llama debate. Debate es una pues confrontación. Acá son una seguidilla de exposiciones, ¿no? Que además ciertamente está acotado por los temas que los organizadores y también los partidos han considerado adecuados. Entonces yo creo que es muy difícil que el elector concentre su atención durante 2 horas acerca del debate. Y es una lástima, ¿no? Porque ante una campaña de la naturaleza que hemos visto, el debate podría haber entregado también algunas ideas, temas, propuestas que uno contradiga al otro y que de esa contradicción salga una verdad. Exactamente. Entonces, tú ves que aparte del debate del segundo que se va a producir en unos minutos, varios medios de comunicación han colaborado entregando un espacio para que debata la gente. Pero mira, ¿recuerdas pues el incidente entre Arbizu y Bryce? ¿No? Ha sido muy comentado, pero lo que nadie comenta es sobre qué debatieron. O sea, cuáles son los temas y cuáles eran las posiciones. Nadie se interesaron sobre otros temas. Y entonces eso resulta porque estamos delante de una proliferación de tal naturaleza de candidaturas y además al otro lado tienes un elector poco interesado, poco empático sobre los sucesos de interés. Usted ha dicho que es poco interesado porque no son en elecciones para el Poder Ejecutivo, porque tienen lugar durante el verano, porque tienen lugar durante las vacaciones, que siguen el verano, y que además hay una proliferación incomprensible de partidos. A través del voto preferencial. Pero antes que eso, y quizás como sombría de todo esto, la desafección en relación a la política, ¿no? Ya somos un país que no hemos vivido un proceso electoral, sino ya muchos, en donde recurrentemente la gente va a votar, inmediatamente se frustra, las instituciones sienten que no las representan y esto se convierte pues en un círculo vicioso, ¿no? Ha estado muy presente y muy activa y muy atenta a la disolución del Congreso, pero no tiene el mismo interés de producir uno nuevo, ¿no? Entonces, digamos, eso hace que estas elecciones sean de esa naturaleza, más a los elementos que tú has recordado en mi artículo. Otro elemento importante de esta situación electoral es la publicación de encuestas. Me parece que la ley permite que hayan hasta el día domingo. Pero hoy se han hecho conocer de por lo menos 3 empresas encuestadoras diferentes, Datum, CPI. Luego CPI y Pulso, 3 que han sido publicadas en 3 diarios, en 3 órganos de prensa diferentes. Su opinión sobre estas encuestas, porque se trata de anticipar las intenciones de voto de 26 elecciones diferentes en las respectivas regiones. Sí, pero hay que tener en cuenta, y esto para los televidentes, hay que tener mucho cuidado. A estas alturas, lo más próximo a lo que podría ser la intención de voto es una simulación de voto. O sea, no es que te preguntan por qué partido vas a votar, sino que te entregan una suerte de cédula, entonces tú votas y haces la simulación del voto, ¿no? Este es lo más cercano.
no todas hacen lo mismo, de las que tú has señalado. En segundo lugar, no podríamos saber todo lo que quisiéramos saber. Por ejemplo, la composición del Congreso. ¿Por qué? Porque solamente son muestras nacionales, pero acá no hay ningún resultado ni ninguna votación nacional. Como tú bien lo has indicado, son 26 elecciones simultáneas correspondientes a los departamentos de región, más Lima provincias, Lima metropolitana y Callao. Entonces, la suma de todos ellos es la que va a producir un resultado nacional y a través de ellos considerar cuál es el 5% de aquellos partidos que superan este porcentaje para que ingresen al Congreso. Pero incluso teniendo ese porcentaje, no nos termina de decir todo, porque hay otra posibilidad de ingresar al Parlamento. No teniendo el 5%, sino la otra alternativa que da la ley es conseguir más de 6 congresistas en más de una circunscripción. Cuando se dice más de una circunscripción, dice, por ejemplo, 5 Lima, más una en el Callao, si quieres, ¿no? Entonces, eso no te puede decir porque las muestras no son de las 26 circunscripciones. ¿Y por qué no lo son? Porque resulta siendo muy costoso. Si tú colocas una muestra, digamos, promedio de 400 encuestados por los 26, te sale como 10.400 encuestas. Échale pluma que en promedio te sale una encuesta promedio rural, urbano, $10. Estamos hablando de como $100.000. Una encuesta bien hecha con un resultado, digamos, que te pueda acercar a la intención de voto. Pero para que sea importante tienes que hacerla de manera consecutiva. ¿Qué medio de comunicación puede financiar eso? En ninguna parte. Asumir ese costo. Luego ha habido una decisión anunciada el día de ayer por el Jurado Nacional de Elecciones, para el cual una norma que se había aprobado ya, es decir, que los partidos que no saquen el 5% pierdan su inscripción en el registro de organizaciones políticas. ¿Por qué es que el señor Ticona, que es el presidente del jurado, espera hasta que estemos a 10 días del voto para informarnos algo que afectará de una manera sumamente negativa a las elecciones del año 21? Así es. Porque otra vez nos enfrentaremos a un voto, ahí sí, nacional, más parlamentario, con más parlamento andino, con 24 partidos inscritos hasta ahora. Mira, no te podría dar una respuesta cuál fue la motivación. Lo que sí es cierto y por lo menos objetivo es, por un lado, que esta decisión, que además no es una resolución del jurado, sino es un comunicado cuyo sustento es, como no es una elección general, sino una elección extraordinaria, no se aplica. ¿Ese es el sustento? Eso no, digo, es un juridismo extremo, ¿no? Digamos, allí no hay sustento, porque en realidad lo de elecciones extraordinarias es un término inventado por el jurado, no existe ni en la Constitución pero generales ni en la llaman ley. A las elecciones que son a la vez parlamentarias y ejecutivo. Ya, a eso llaman general. Pero le pone entonces el hecho de extraordinaria y dice, como la ley señala determinados aspectos de la valla cuando hace señalamiento de la elección general, vale decir parlamentaria y presidencial, y no dice nada en relación de estas que le denomina extraordinaria, no se aplica. Eso no es, digamos, pero un si razonamiento. Es tan claro para él que se expresa vía comunicado. ¿Por qué espera 10 días antes? Lo ha podido decir desde que se convocó. Pero quiero terminar la idea porque creo que ni siquiera al inicio hubiera sido un razonamiento válido. El umbral de representación o valla electoral inventada por los alemanes post Segunda Guerra Mundial, bajo la idea de que la República del Weimar había mucha dispersión, con 33% ganó Hitler. Así es, y entonces la proliferación era un elemento que debía evitarse, inventan la valla. Y entonces la valla era ese requisito mínimo que debe tener un partido para ingresar al Parlamento. Y al lado de eso, si es que no lo consigues, estás fuera. Entonces tienes que hacer todo el esfuerzo de volver a inscribirte. Entonces el concepto está asociado ¿a qué? A la elección parlamentaria. Entonces, así esté acompañado del presidencial, el presidencial no tiene nada que ver, porque es una elección paralela. Es paralela y no tiene incidencia la valla en el presidencial. Bueno, el resultado del jurado es incomprensible sobre este punto. Pero inoportuno además. Total. Tú lo has dicho, porque debió hacerlo al inicio. Hoy, cuando ya se tienen encuestas, donde más o menos uno puede avisorar qué partidos ingresan, cuáles están en riesgo y cuáles de ninguna manera van a ingresar, sale un comunicado de esta naturaleza.
ellos mismos se desprotegen en términos de imagen porque crean una suspicacia que debe una más. Una más. Ahora bien, pese a todas estas dificultades, lo que parece preocuparle más a usted como observador de vieja data de los procesos electorales es el voto nulo. Es decir, que muchos ciudadanos desconfiados, descontentos, desorientados, no escojan uno de los partidos y su voto termine por ser anulado. Lo que significaría que los que sí votan adquieren un peso mucho mayor. Así es. Explíquenos por qué esta preocupación. Sí, porque en realidad el elector que dice no me interesa o no me gusta, no me siente representado, dice, bueno, voy a votar nulo en blanco y rechazo esto de lo que tengo al frente. Bueno, es legítimo, pero lo que sí debes por lo menos conocer es que su decisión tiene un impacto. Porque al no decidir por ningún partido, resulta que los que sí votan por el partido, entre ellos deciden la composición del Congreso. Entonces, si tú dejas que otros decidan, es legítimo, pero debes de saberlo, porque el ingreso al Parlamento solamente se hace porcentualizando de aquellos que votan por los partidos. Entonces, si es que quieres incidir en esa composición, tienes que votar por uno de ellos. Si quieres que otros decidan por ti, vota en blanco y voto nulo. Pero además, si votas por un partido, tienes que hacer lo siguiente. Te da la posibilidad de la ley de escoger uno o dos candidatos de ese partido. Si votas por el partido y dejas en blanco, de la misma manera, aquellos que votan preferencial van a decidir la composición del Parlamento en razón de ese y cada uno de los partidos. Consecuencia, deben de tener en cuenta esto. Y no, como suele ocurrir también, porque creo que hay una dosis de irresponsabilidad en el elector peruano, luego no te quejes, ¿no? Pero tienes que saber que tu abstención de alguna manera de votar por algún partido o dejar también en blanco el preferencial tiene consecuencias importantes, ¿no? Ahora, las encuestas muestran que hay un porcentaje importante de electores que a 10 días del voto no sabe todavía, no está bien informado, cree que es muy confuso el panorama, incluso en un sector importante que ya decidió votar nulo. Históricamente, ¿qué porcentaje de votos nulos tenemos en las elecciones generales y eventualmente en las comparables, que supongo serán las elecciones constituyentes, tanto del 93 como el 78, que fueron elecciones no para nuevo presidente? Mira, el voto nulo y blanco, porque son los dos, en lo que va del siglo, efectivamente ha crecido, pero más el nulo que el blanco. Si observamos el nulo, debemos de tomar en cuenta dos cosas. Para considerar un voto nulo hay dos posibilidades. Uno, que yo lo anule, es decir, lo vicie, coloco algo, etcétera, ¿no? De tal manera que mi expresión de rechazo es manifiesta. Pero en realidad el porcentaje alto de voto nulo no está dado por eso, está dado por el error para votar. Ese es el porcentaje mayor. Es un nulo involuntario, un nulo porque comete errores. ¿Cuáles errores? Son los más... Por ejemplo, vota por dos candidatos preferenciales de dos partidos distintos, voto nulo. O, por ejemplo, coloca un número, por ejemplo, en Lima hay 36, coloca pues 38, ¿no? O repite el mismo preferencial en ambos. O sea, hay varias posibilidades en que uno puede errar, ¿no? O marcar, lo que corresponde es que el elector tome la cédula y marque. Marque, para empezar, con una aspa o una cruz en el símbolo del partido que desee o donde están sus candidatos. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. Un aspa o una cruz en el símbolo del partido, que es la columna de izquierda. Así es. Pues está el nombre del partido, el símbolo. El nombre del partido, de los 21. Uno de los 21 en el caso de Lima, ¿no? Y luego vienen dos cuadrados en blanco en donde deberá colocar uno o dos preferenciales, ¿no? Cuidado que aquellos candidatos que tienen dos cifras, por ejemplo 12, 36, 35, 12. No, hay que poner 12 en un solo cuadrado, algunos error, ponen el 1 y el 12 en el otro cuadrado, ¿no? Perjudicando evidentemente al candidato y él cometiendo un error. La gente sale de la votación creyendo que ha votado bien, pero resulta que ha votado mal. En todo caso, se trata de poner un aspa o una cruz en la casilla del partido y luego en el símbolo del partido,
un aspa, una cruz, y al lado, en una columna que hay paralela, poner los números que uno escoge, en el caso de Lima son los 36, y en cada una de las otras 25 circunscripciones, en base a la cantidad de congresistas que deben ser elegidos. Y además, en los locales de votación estará la lista de los candidatos, donde uno puede ver qué número tiene, si no lo recuerda, y tomarse el trabajo de poder estar seguro de ese número y de esa votación, ¿no? Bueno, ¿qué cosas todavía podemos temer que pasen en los días que quedan en vista de la negligencia de algunas autoridades? Ya hemos hablado del Jurado Nacional. Por lo pronto, hemos sabido que el general Urresti, número 1 de Podemos, finalmente ha sido admitido a ser candidato. Todo esto 10 días antes del voto. Mientras que hemos sabido hoy que el general Mora, número 3 del Partido Morado, en relación con un incidente lamentable de violencia ejercida contra su esposa, ha decidido renunciar. Sin embargo, se le dice, no, ya usted no puede renunciar. Explíquenos cuál es el marco normativo de esta situación. En realidad, en el cronograma, el Jurado Nacional de Elecciones señaló que el 27 de diciembre era la última fecha para exclusiones, y en principio algunos asocian también para renuncias. ¿Por qué? Un mes antes de la elección. Porque tiene que haber pues una data cierta de los candidatos para que la OMPE proceda a la impresión, luego almacenamiento y despliegue del material, ¿no? Pero en el caso de Urresti, en realidad no se le termina de excluir. No es que se le excluyó y luego sino porque es doble instancia. Y el Jurado Nacional de Elecciones mantiene la inscripción de Urresti. Ese es por un lado. Por el lado del general Mora, lo que hemos conocido ahora, es la renuncia. Dice que uno no puede renunciar, pero es lo mismo que cuando nadie te puede obligar a trabajar cuando tú renuncias a un trabajo. Así como es un derecho postular, digamos, es una prerrogativa también renunciar a esa candidatura. Y de hecho, han habido ocasiones donde han renunciado, e incluso fue tan tardío que no se les pudo retirar, por ejemplo, de las listas ya no, de los partidos. En este caso, ciertamente, y entonces se considera, claro, esa votación como voto nulo, ¿no? Como voto nulo. Como quien vote por Daniel Urresti, quien ha anunciado, Mora. Disculpe usted el error, ambos son generales retirados, quizás por eso me he confundido. Quien vote por el general Mora, si él anuncia que quiere renunciar, puede ser considerado voto nulo. No, pero él lo tiene que materializar en una solicitud al jurado electoral especial, no simplemente decir yo renuncio, tiene que materializarse, porque si no, ¿cómo? Todo esto tiene que tener un proceso administrativo electoral, ¿no? ¿Qué más puede suceder de aquí hasta el domingo 26? Si algún partido ve que las encuestas son pésimas para él, ¿puede retirarse? No puede retirarse. Ya no puede retirarse. No, hay una fecha también de retiro, ¿no? Hasta el 21 nos quedamos, hasta los 21 partidos nos quedamos con estos partidos. ¿Las encuestas van a poder ser publicadas hasta qué día? Hasta la medianoche del domingo. En realidad falta la de Ipsos, por ejemplo. Así es. La única que falta es la de Ipsos. La única que falta es la de Ipsos. Y que es la más grande y quizá la que más se acerca y con mayor precisión, porque Ipsos va a trabajar para América Televisión el siguiente domingo, no solamente simulación, boca de urna y conteo rápido. Y entonces tiene una muestra muy grande, ¿no? Y con el trabajo profesional que tiene Ipsos, ¿no? Bueno, de manera que tendremos que escuchar el debate hoy, dentro de 15 minutos. Pero cuidado, y me permites en relación a tu pregunta, porque cuando no se puede emitir encuestas, que es la siguiente semana, la típica aparición de las encuestas truchas, y sobre todo por redes sociales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque esas están hechas exclusivamente para desorientar o intentar jalar algún votos. lado. Así es. ¿Cómo reconoce usted, cómo reconoce uno que se trata de encuestas, como dice usted, truchas? Bueno, en primer lugar, hay empresas que a lo largo del tiempo han labrado pues su propio prestigio, ¿no? Es como cualquier servicio. Su propia mala reputación, dice, las truchas. Digo, en general las encuestadoras. Entonces uno señala, estas son las que yo confío y además por la historia que han tenido. Las otras... Es decir, resultados que se acerquen a lo que pasa finalmente en las elecciones. Sí. Las otras, aquellas que han siempre aparecido, que en general no se conoce su trabajo, que se desconoce esa empresa, que nunca han aparecido en otro momento, esas son hechas especialmente para distorsionar, ¿no? Varias en realidad aparecen.
Además, no hay que recibir y compartir inmediatamente, sino hay que cruzar la información y saber si es que estas se van a dar. A lo largo de la próxima semana, en realidad no van a haber encuestas de las principales encuestadoras, obviamente, porque no se puede. Más allá de la del domingo próximo. Más allá del domingo próximo. Hacen el día sábado, se conoce una simulación, sí, pero las empresas encuestadoras, o las pocas que van a hacer el trabajo el domingo, lo que hacen es entregar esta información a sus clientes. Pero no es que van a aparecer otras encuestadoras en los días previos, ¿no? Muchas gracias, Fernando Tuesta, politólogo, y reiteramos la segunda parte de este debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones debe comenzar a las 8 en punto. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Fernando Tuesta, que tenga buenas noches. Hacemos una pausa y recibiremos a dos candidatos de dos partidos diferentes, por una parte Fuerza Popular Juan Chirinos y por otra Acción Popular Luis Rosell.